Supercrack Estrella presenta el ovni de Kecksburg y la campana del tiempo. Misión: salvar la vida de John Brown. Kecksburg, en Pensilvania. El 9 de diciembre de 1965, un objeto volante desconocido, con forma de bellota o de campana, se estrelló en las proximidades de la localidad estadounidense de Kecksburg, en Pensilvania. Este suceso fue conocido en el estudio de la ufología como el caso de Kecksburg. El artefacto tenía inscripciones extrañas, al igual que la campana nazi, y fue recuperado rápidamente por las fuerzas militares. Muchos testigos vieron el extraño suceso. Todo hace pensar que el ovni de Kecksburg era el resultado del desarrollo del proyecto de la campana nazi. De hecho, la hipótesis más probable de todas es que tanto Hans Kammler como la campana nazi acabaron en las bases secretas del gobierno estadounidense, protegidos con el máximo secreto, dentro de la operación Paperclip. Muchas personas que no dudaron en acercarse al lugar donde hubo el impacto aseguraron que se trataba de un objeto en forma de campana o bellota, de un color naranja brillante o bronce. Este objeto emitía una luz azulada que se encendía y se apagaba. Además, lo rodeaba un aro dorado con inscripciones parecidas a la escritura egipcia, pero que no se llegó a reconocer lo que ponía. El periodista John Murphy, de la emisora WHJB, ante la gran cantidad de llamadas que había recibido en su oficina, de personas que habían visto el objeto llameante, decidió acudir lo más rápidamente posible al lugar del suceso para conseguir información de primera mano antes de que llegara la policía. Al llegar, fue al lugar donde había impactado el objeto y pudo ver lo mismo que ya habían avistado diferentes personas, una enorme bellota de unos 3 metros de color bronce, dándole tiempo a tomar algunas fotos del extraño artefacto, pero enseguida llegó la policía local y ordenó a los curiosos volver a sus casas. Allí no había nada que ver. En poco tiempo la zona se llenó de militares y el lugar quedó completamente acordonado. John consiguió hacer entrevistas a los testigos que habían presenciado el acontecimiento, y las declaraciones de las personas corroboraban lo que él mismo había visto. Según el informe oficial, en aquel lugar no sucedió nada, ni se encontró ningún objeto. Sin embargo, varios testigos presenciaron cómo entraba un camión al bosque y salía con un enorme objeto en su parte trasera tapado con numerosas lonas. Las fuentes oficiales dijeron que fue un meteorito, pero, lo que aseguraron una multitud de testigos es que mientras que aquel objeto caía a una velocidad trepidante, de repente, empezó a frenar y de forma inusual cambió bruscamente su trayectoria, como si estuviese siendo controlado. John Murphy, que con toda la documentación que había conseguido estaba trabajando en un gran artículo lleno de información y detalles, la noche antes de publicar el artículo, recibió la visita de 2 federales, que le invitaron a no publicar el artículo. Allí no había pasado nada. Todo quedó en un simple y misterioso suceso. Todo hace pensar que el ovni de Kecksburg era el resultado del desarrollo del proyecto de la campana nazi. Kecksburg es una comunidad no incorporada en municipio de Mount Pleasant, condado de Westmoreland, Pensilvania. Se encuentra a lo largo de la ruta PA 982 en una zona boscosa a unos 30 kilómetros al sureste de Pittsburgh a una altura de 369 metros. En Supercrack Estrella vamos a buscar algún acontecimiento histórico que haya ocurrido aquí el 9 de diciembre, ya que la campana nazi es una máquina del tiempo. Es posible que estuviera realizando algún tipo de misión, algo que tenga que tener relación con esa fecha del 9 de diciembre. Al final encontramos que la misión de la campana nazi podría tener relación con el general Robert Edward Lee, que era de Stratford, Virginia, que está situado en el mapa en la zona de Kecksburg, en Pensilvania. Lee nació el 19 de enero de 1807 en Stratford, condado de Westmoreland, en el estado de Virginia, siendo cuarto hijo del héroe de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos Henry Lee, Lincoln C. Harry, y Anne Hill, nacida Carter, Lee. Ingresó en la Academia Militar de West Point en 1825, donde se graduó en 1829, segundo de 46, con el grado de alférez del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El 9 de diciembre, una semana después del ahorcamiento de Brown, Lee recibe orden de volver a casa. Testifica ante el Senado sobre el ataque y vuelve a su regimiento el 10 de febrero de 1860. Cuando Texas se separa de la Unión en 1861, Lee es llamado de vuelta a Washington después de Cristo, a la espera de futuras órdenes. Así que la misión de la campana nazi, la máquina del tiempo, del 9 de diciembre de 1965 tuvo una misión en el pasado que tendría que ver con el general L. Robert Edward Lee, el 9 de diciembre de 1860. Y el ahorcamiento de Brown. Quizás la misión fue impedir este ahorcamiento de Brown.
ya que los Estados Unidos dispone de otra máquina del tiempo campana nazi. Lee se encontraba en Washington cuando el abolicionista John Brown ataca el arsenal federal de Harper's Ferry, en octubre de 1859. Recibe orden del secretario de guerra, equivalente a ministro N.U. el 17 de octubre, informando de una sublevación de esclavos en Virginia, y se le pone al mando de los destacamentos de las milicias de Maryland y Virginia, soldados de Fort Monroe, y marines, para sofocar la sublevación y arrestar a sus líderes. El teniente G. B. Stuart, que se encontraba casualmente en Washington por negocios, recibe permiso para acompañar a Lee en su misión. Cuando Lee llega esa noche, la milicia de la zona había cercado a Brown y sus partidarios en la caseta del coche de bomberos en el arsenal con varios rehenes blancos tomados de las familias de esclavistas de la zona. Lee rodea la casa con tropas y envía a Stuart a entregar una demanda de rendición inmediata a primera hora del 18 de octubre. Cuando Brown la rechaza y pide paso franco fuera de la ciudad como condición para liberar a los rehenes, Stuart se lo señala a Lee y Lee envía a los marines al asalto de la caseta. Unos 3 minutos después el ataque ha finalizado, con 2 marines caídos y 4 de los partidarios de Brown muertos. El mismo Brown es gravemente herido y capturado. Lee participa en el interrogatorio de Brown esa misma tarde, y entrega a Brown y sus partidarios al estado de Virginia el 19 de octubre. Vuelve a casa por corto tiempo, pues al poco se le ordena que vuelva al transbordador de Harper en noviembre, al mando de un destacamento de tropas federales, para proteger el arsenal de futuros ataques. El 9 de diciembre, una semana después del ahorcamiento de Brown, Lee recibe orden de volver a casa. Testifica ante el Senado sobre el ataque y vuelve a su regimiento el 10 de febrero de 1860. Cuando Texas se separa de la Unión en 1861, Lee es llamado de vuelta a Washington después de Cristo, a la espera de futuras órdenes. Toda la misión de la máquina del tiempo, la llamada campana nazi, tuvo como misión todos estos acontecimientos relacionados con el abolicionista John Brown. Posiblemente se intentó que no fuera el ahorcamiento del abolicionista John Brown, para abrir un mundo paralelo nuevo y ver cómo cambiaba la historia si John Brown no moría ahorcado. En resumen, fue un experimento lo que ocurrió el 9 de diciembre de 1965, y esta es la razón de que la campana nazi se pudiera ver en 1965, esa fue la fecha en la que los Estados Unidos pudo tener la máquina del tiempo puesta en funcionamiento, y se quiso probarla. Viajando en el tiempo del 9 de diciembre de 1965 al 9 de diciembre de 1860, para volver el 9 de diciembre de 1965. Misión: crear un mundo paralelo donde John Brown, el Espartaco norteamericano de los esclavos negros, no muriera. El referente histórico del abolicionismo norteamericano, John Brown, blanco, intentó impulsar un levantamiento armado de los esclavos negros. Fue ejecutado bajo el cargo de traición y sublevación. Luego estalló la guerra civil. Los abolicionistas del norte le hicieron una canción popular, mientras los grandes terratenientes lo maldecían. Cuando a Malcolm X se le preguntó si un blanco podría unirse a su organización, la Unidad Afroamericana, este respondió: tal vez John Brown, si estuviese vivo. John Brown fue ejecutado en la horca el 2 de diciembre de 1859, en Charleston, Virginia, junto a 6 de sus seguidores. Se los acusó de traición, sublevación y asesinato, luego de que asaltaran una armería en Virginia Occidental con el fin de equipar a los esclavos negros para un levantamiento. Tenía 59 años. John Brown era testigo de la humillante situación que vivía la población afroamericana en Norteamérica. Su padre, también abolicionista, inculcó en él el espíritu de la liberación, ayudando a esclavos a huir al norte, mientras que su abuelo combatió como capitán en la Guerra Revolucionaria Anticolonial de 1776. Su adolescencia la vivió en una comunidad proabolicionista y a los 35 inició su lucha con diversos proyectos educativos. En 1849 se trasladó en familia a una comunidad afroamericana de North Elba, Nueva York, cuyas tierras fueron donadas por el filántropo Gerrit Smith, sirviendo de refugio a esclavos que huían de sus amos. En 1850 creó una liga para hacer frente a los cazadores de esclavos, y un lustro más tarde llevó armas y municiones a Kansas socorriendo a sus hijos, que entraban en conflicto con terratenientes esclavistas de Missouri por el control del territorio.
Rápidamente se convirtió en líder de las milicias antiesclavistas de la región. Emprendió una expedición a Potawatonie, campamento esclavista, ahorcando a sus ocupantes, y en 1858 organizó un encuentro interracial para fundar en Maryland y Virginia una comunidad que acogiera a esclavos fugitivos, promulgando una constitución provisional en la que se erradicaba la esclavitud. Brown había llegado a la conclusión de que la única forma de conseguir definitivamente la liberación de los esclavos era organizando una gran sublevación armada para crear comunidades libres autónomas. El 16 de octubre de 1859, con el apoyo de abolicionistas del norte, Brown y sus hombres asaltaron la armería militar Harper's Ferry Armory, en Virginia Occidental. Resistieron por 2 días la hostilidad de los soldados hasta que un grupo de marines, al mando del coronel Robert L., posteriormente líder militar de los esclavistas confederados del sur, puso fin a la ocupación. Brown fue detenido, juzgado y ejecutado junto a 6 camaradas. Sus últimas palabras fueron: "Ahora estoy ciertamente seguro de que los crímenes de esta tierra no podrán ser purgados de otra forma que no sea con sangre". 2 de sus hijos morirían en el combate. Uno de los sobrevivientes, Osborne Perry Anderson, afroamericanos, integrará las milicias del norte al estallar la guerra civil. Los combatientes, rumbo a la guerra, lo recordarán como canción. El cuerpo de John Brown yace hecho polvo en el sepulcro, pero su alma marcha al combate con nosotros. El afamado escritor francés Victor Hugo, Los Miserables, entre otros, desde su exilio en Guernsey, Normandía, trató de obtener el indulto enviando una carta abierta a ambos lados del Atlántico. En ella señalaba: "La agonía de Brown podría consolidar la esclavitud en Virginia, pero sin duda es una gran sacudida a la democracia norteamericana. Dejen que Norteamérica sepa y reflexione una cosa: algo más aterrador que Caín asesinando a Abel es Washington asesinando a Espartaco". En el Senado, los demócratas responsabilizaron a los republicanos como cómplices, quienes se desvincularon, Lincoln incluido. Las sesiones fueron hostiles, los miembros se encontraban armados personalmente. Tras un acalorado intercambio de insultos en la Cámara de Representantes, un legislador del sureño Mississippi atacó con un cuchillo al legislador por Pensilvania, Thaddeus Stevens, abolicionista. La guerra civil no tardaría en estallar. La acción de Brown y los hechos relacionados respondían a un estado general de efervescencia. El enfrentamiento económico y político entre el norte industrial y el esclavismo sureño se expresaba socialmente en rebeliones y linchamientos generalizados. Apelar abiertamente al fin de la esclavitud en el sur era motivo de asesinato, ya sea por disparos a traición o por la acción de una muchedumbre blanca enfurecida. En 1859 la situación era extrema, pero ningún político de peso exigía el fin de la esclavitud en el sur de Estados Unidos. Ni siquiera Abraham Lincoln, que solo firmó la Proclamación de Emancipación 2 años después de iniciada la Guerra Civil con el fin de engrosar las filas de la Unión con tropas afroamericanas, cuya cantidad de muertos duplicó al de las tropas blancas y recibieron una paga mucho menor. En este contexto, John Brown impulsó su plan. Los defensores del esclavismo responsabilizaron al puritanismo arraigado de Nueva Inglaterra, en donde Brown tenía sus raíces, pero según los testimonios de su hija y de su compañero de armas, el poeta Richard Realf, Brown se había inspirado en las revueltas de esclavos negros del Caribe. Había nacido al calor de la Revolución Negra de Haití, estudió cuidadosamente las incursiones militares del general negro Toussaint Louverture, y en 1839 se solidarizó con la insurrección negra del barco español La Amistad en la costa de Cuba, recordando con gran admiración a los 2 líderes de aquella revuelta, Turner y Cinque. Brown es figura polémica en la historia norteamericana. Ángel para unos y demonio para otros, se volvió referente de la lucha por los derechos civiles desde la década del 60, junto a sus contemporáneos Thaddeus Stevens y Frederick Douglass. Ha sido objeto cultural y artístico de pintores, músicos y cineastas. En 1921 Edwin Arlington Robinson escribió un dramático monólogo titulado John Brown en el que éste le habla a su esposa la noche previa a su ejecución. En 1940 Michael Curtis dirige la película Santa Fe Trail, que relata su historia. En 1974 el grupo de música Kansas presenta su primer disco, homónimo, con un retrato en la portada de John Brown empuñando un arma.
En el 2000 el grupo de punk rock Rancid le dedica la canción Meteor of War. Y más recientemente, en 2013, James McBride presenta la novela The God Lord Bird, en donde relata la vida de John Brown a través de los ojos de un joven esclavo negro, ganando ese mismo año el Premio Nacional de Literatura. Hoy, 155 años después de los hechos, la población afroamericana lleva adelante intensas movilizaciones para enfrentar la discriminación racial. En agosto pasado en la ciudad de Ferguson, Missouri, estado vecino de Kansas, el joven de 18 años Michael Brown fue asesinado por el policía blanco Darren Wilson. El anuncio del fiscal del condado de St. Louis, de que no presentarían cargos penales contra Wilson, desencadenó una nueva ola de disturbios y protestas en varias ciudades. Hoy como ayer, el establishment norteamericano reniega de las demandas de igualdad de la población afroamericana, aunque haya impulsado la presidencia de Barack Obama, quien tan solo dedicó unas breves palabras sobre lo sucedido, condenando las protestas. Recordemos que otro viajero del tiempo ya estuvo muy cerca de Kecksburg, en Pensilvania. En otro viaje del tiempo en la misión Proyecto Pegasus de DARPA. Corría la década de los 60 cuando el DARPA crea el programa clasificado, relacionada con la defensa de investigación y desarrollo, Proyecto Pegasus. La misión del Proyecto Pegasus fue estudiar los efectos de los viajes en el tiempo y la teleportación en los niños, así como transmitir información importante acerca de los acontecimientos pasados y futuros al presidente de Estados Unidos, la comunidad de inteligencia y militar, de que me sonara a mí eso de que la información es poder. Todo este proyecto se llevó a cabo gracias a toda la documentación que el señor Nikola Tesla, del que haré un post próximamente, tenía en su poder y que supuestamente fueron recuperados de su apartamento en la ciudad de Nueva York después de su muerte en enero de 1943. En dicha documentación se reveló el esquema para una máquina de teletransportación. La mencionada máquina utilizaría la energía radiante, que es latente y omnipresente en el universo y tiene la facultad de curvar el espacio-tiempo. Esta será la forma que el señor Tesla tenía para denominar a dicha energía. Seguramente os suene más por otros nombres: orgón, materia oscura, éter, o por el que últimamente más suena, energía escalar. El proyecto tiene una particularidad y que lo diferencia de otros, y es que los participantes en su mayoría eran niños. Los niños reclutados para el experimento lo fueron gracias a la capacidad de adaptarse a las líneas de tiempo o cepas de movimiento entre el presente, pasado y futuro. La máquina, basada como os comenté antes en los estudios de Nikola Tesla y a su experiencia adquirida en anteriores pruebas, como el experimento Filadelfia, llevaron a los científicos a crear la tecnología para lograrlo. La máquina crearía una especie de cortina de energía entre dos auges elípticas que tras pasarla generaría un túnel vorticial que le mandaría a su destino al viajero. Lo hemos visto cientos y cientos de veces en las pelis, ¿verdad? Uno de los crononautas, así fueron llamados los participantes del proyecto, destacado y que gracias a él tenemos mucha información, es Andrew D. Basiago, abogado con sede en Washington, que en el 2004 se declaró participante del proyecto y cual célebre tenor, emulando la mejor versión de Plácido Domingo, empezó a cantar como si no costara. Contó cómo le reclutaron con 7 años y cómo desde las distintas bases de saltos que el proyecto tenían una cámara de confinamiento del plasma en Nueva Jersey y otra sala de salto en El Segundo, California, disponían además de tecnología holográfica, lo que les permitió viajar tanto física como virtualmente a pesar de su corta edad. Tenía 7 años en el momento de proyecto. Basiago afirma que de 1968 a 1972 participó en una serie de experimentos extraños que lo llevaron en los viajes a través del tiempo, el espacio, y potencialmente en universos paralelos. Suena a guión de cine, ¿verdad? Acordaros de esta frase. La realidad supera con mucho a la ficción. Yo apuntaría que se queda corta en el 99,99% de las veces. Pararos a pensar. Vale que el ser humano tiene una imaginación tremenda, desbordante, inmensa, vale que es capaz de crear guiones con situaciones inverosímiles y grandiosas, pero si no hay una base, una fuente en la que el guionista ha bebido o basado, serían imposible de imaginar. Pero sobre todo llama la atención los datos que muchos aportan, son como los Oopart que os comenté antes, con el tiempo demuestran que de ficción nada de nada y que son tan reales como tú y yo. El proyecto tuvo también sus anomalías o fallos. Alfred Webre, compañero de Basiago en el proyecto, cuenta como un niño regreso de su viaje temporal antes que sus piernas. Comenta que el muchacho se retorcía de dolor ya que solo tenía los muñones, sus piernas no aparecieron. Comenta Webre que estos fallos fueron corregidos y que eran debido a los inicios del proyecto por los años 40 más o menos, fecha en la que el proyecto arranca.
En los múltiples viajes que el señor Basiago realiza tiene distintas experiencias, nos cuenta que en uno de ellos viajó a la década del 1800. Viajando a Gettysburg el 19 de noviembre de 1863, el día que el presidente Abraham Lincoln dio su famoso discurso de Gettysburg. Basiago cuenta la historia, se le había vestido como un niño corneta de la Unión, sin embargo, él sentía que sus zapatos de gran tamaño llamaba demasiado la atención, así que se salió de la multitud, solo para ser fotografiado. Si miras en el mapa verás que Gettysburg está en la misma zona donde apareció la campana nazi de 1965 en Kecksburg, en Pensilvania. Toda esta historia que cuento en este video se desarrolla aquí. En ningún momento salimos de esta parte de los Estados Unidos y en los mismos parámetros del tiempo. Basiago viajó al Teatro Ford en la tarde que el presidente Lincoln fue asesinado. De hecho, lo hizo varias veces, a pesar de que en realidad nunca fue testigo del asesinato. ¿Será porque no interesaba la visión del asesinato sino lo ocurrido alrededor de él? Cada viaje, dice Basiago, era un poco diferente al anterior, lo que lleva a Basiago a creer que era debido a que estaba siendo enviado a diferentes realidades alternativas en las líneas de espacio-tiempo adyacentes o temporales. Otra de las alucinantes aventuras que nos cuenta el señor Basiago son sus viajes a Marte en la década de los 80, desde la sala de salto fue teletransportado al planeta rojo, con la misión expresa de actuar como un embajador ante la civilización marciana. En este salto no fue solo y tuvo otros compañeros de viaje o salto, William Stillings y Barry Soetoro. ¿De qué me sonara a mí este nombre? Anda cojix. Pero si es el nombre del presidente Barack Obama. Y es Barack Obama, aparece en todas las historias extrañas, como podéis ver en mi canal Super Crack Estrella. Sí amigos, el señor Barry Soetoro o Barack Obama también estuvo implicado en el proyecto Pegasus y se dice, se rumore, se comenta, que desde pequeño le estuvieron aleccionando y preparando precisamente para ser presidente de los USA, pero esa es otra historia, me la apunto para un futuro post. Su vida tiene todos los ingredientes para hacer una super película de horror. Según Basiago, Marte estaba habitado en la antigüedad y sigue habitado hoy. La civilización en Marte se vio afectada por la catástrofe ocurrida en el sistema solar allá por el 9500 a.C., la cual fue originada por la explosión de la supernova Vela. Los fragmentos de dicha explosión entraron en nuestro sistema solar actuando como verdaderas bombas nucleares, arrasando todo lo que impactaba contra ellas. Marte fue devastando por estas bombas galácticas, y no solo la superficie de Marte y varios planetas más sufrieron esta lluvia de muerte y destrucción. Hasta aquí llegaron los tentáculos del monstruo, destruyendo la gran civilización que en la Tierra habitaba y que fue la que construyó las pirámides y la mayoría de tecnología y arquitectura que por aquí en la Tierra se ha encontrado. En fin amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.